malos días. Esta mañana me he despertado con el susurro. Bueno, esta mañana se ha despertado y después de haber desayunado vino para acá rápido para llegar a horario, cosa que siempre ocurre. Ella, que se despertó, desayunó y está acá, es Milagros Martín Varela, que viene a presentarnos este espacio para hablar de mujeres, de feminismo, feminismos, políticas de género y tantas otras cosas más. Milagros, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Fabricio. ¿Cómo va? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, así muy despertadas las apuradas, pero bien. Pero acá, Acá pero despertada, no importa Sí. cómo despertada o despierta, Sí, que no es lo mismo, pero es muy parecido. está bueno que sucedan las dos cosas. Exactamente. Bueno, Milagros, y están muy despiertas frente a decisiones del gobierno que terminan afectando políticas vinculadas con el área de mujeres, género y diversidad. El gobierno sigue diciendo que eran ineficientes y que respondían a cuestiones ideológicas y por tanto se les dan de baja. Exactamente, lo que hoy traemos a este espacio, a esta columna, es podríamos decir que es la no noticia, ahí vamos a desarrollar porque es una no noticia, Sí. De que el viernes pasado el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, anunció la eliminación de 13 programas de protección a mujeres y diversidades por considerarlos ideológicos y kirchneristas. Según ellos, es decir, el gobierno, estos programas son innecesarios. Me gustaría decir rápidamente cuáles son esos 13 programas, cuáles fueron. Menstruar, promotoras y promotores territoriales de género y diversidad, fortalecimiento de las organizaciones sociales de género y diversidad, macachas y remedios, escuelas populares de formación en género y diversidad, sembrar igualdad, perspectiva de género e igualdad en la diversidad en el desarrollo rural, acceso a derechos para personas travestis, transexuales y transgénero. Ahí podemos hacer un link a la columna de hace 15 días. Uh-huh. Generar participación social y ciudadana en materia de género y diversidad, igualdad de géneros en el trabajo, el empleo y la producción, apoyo urgente y asistencia integral inmediata ante casos de violencias extremas por motivos de género, formar igualdad, capacitación en perspectiva de género y diversidad para el sector privado, dispositivos territoriales de protección integral de personas en contexto de violencia por motivos de género y producir. De esos 13 programas ideológicos, según el gobierno, por lo menos 10 son relativos a géneros y diversidades, creados la mayoría por el ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades del gobierno de Alberto Fernández. Por lo que este gobierno dijo que así se ahorraban 6.000 millones de pesos, si no me equivoco, para los argentinos de bien. Uh-huh. Traje algunos numeritos para un poco matizar esos 6.000 millones de pesos. De ahorro. De ahorro, claro. Primero decir que según el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, conocido como ELA, al Estado le sale 22 veces más barato tener políticas destinadas a la prevención y atención de personas en situación de violencia por razones de género que no tenerlas. Es decir, como quien dice, es mejor prevenir que curar, ¿no? El Estado tiene que hacer ambas cosas, pero mientras menos prevenga, más va a tener que curar. Sí. Y sale más barato prevenir. Sí, aunque que en curar. este caso muchas veces es más vale prevenir que morir. Tal cual. Sí, a eso en un ratito me interesa hacer un poco de hincapié en esto de que estamos hablando de vidas, ¿no? La que se dejan en el desamparo total. Sigo con los números. Desde el Ministerio de Justicia dijeron muy orgullosamente que
bueno, que la eliminación de estos programas, como bien dije, representa un ahorro de 6.000 millones de pesos por año para todos los argentinos de bien. Parece que son todos varones, adultos y propietarios de esos argentinos de bien, que no hay ningún lugar para mujeres, diversidades, niñas, adolescentes. Sin embargo, este gobierno no sale con bombos y platillos a decir lo que dejó de recaudar, por ejemplo, al eliminar los impuestos que solo pagaban los más ricos del país, como el impuesto a la venta del segundo inmueble, con el que el Estado argentino recaudaba 30.000 millones, es decir, 5 veces más del ahorro de estos 6.000 millones. Por la eliminación de estos programas. Es decir, se están jactando de estar ahorrando 6.000 millones de pesos a costa del desamparo de mujeres, infancias, travestis y trans, mientras que están despilfarrando 30.000 millones de pesos que este gobierno le está regalando con moño y todo en bandeja a los más ricos. Recordemos que estamos hablando de la gestión de un presidente que dice que quienes fugan dólares son héroes. Sí. ¿No? Digo, ¿por qué me interesa traer todos estos numeritos? Primero porque dicen que las mujeres no, o ellos viven diciendo que las mujeres no sabemos de números. Bueno, sí, hay mucha economista feminista que recaba estos números y que hace estos análisis. Y por otro lado, el que fuga no paga impuestos y por tanto cae la recaudación. Exactamente. Y si cae la recaudación es que no están ahorrando. O sea, no les importa ahorrar, y menos 6.000 millones, que la verdad que para el Estado argentino, para un Estado en general, es poca plata. Había un dato por ahí que dice que estos programas eliminados, que fueron ejecutados desde el ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, en el mejor momento de aplicación de estos programas, es decir, cuando mejor presupuesto tenían para funcionar, la inversión en ellos fue de 20 centavos por cada 100 pesos que gastaba el Estado argentino. Repito, 20 centavos de cada 100 pesos. Ese es el gran ahorro que están celebrando hoy la tribuna de votantes de Milei. ¿Por qué lo digo así? Porque en realidad, desde el segundo semestre de la presidencia de Milei, esos programas ya tenían nula ejecución. O sea, la noticia, esto habría sido noticia hace un año, porque hace un año se desfinanciaron todos estos programas, hace un año que estaban totalmente inactivos. Claro, de hecho hizo mucho ruido, por ejemplo, la eliminación del acompañar o el desfinanciamiento del acompañar, pero no de estos, pero ya en ese momento todos quedaron... Ya se desfinanciaron todos hace prácticamente un año, en junio del 2024, cuando también se desfinanció muchísimo la línea 144, que perdió, creo que más de la mitad de sus trabajadores y trabajadoras en un año. Lo que hicieron la semana pasada, es decir, el viernes, fue oficializar esta medida con un circo que a mí me parece que suena más a publicidad de campaña política. Sí, un guiño a un electorado determinado. Al electorado antifeminista, con vistas a las elecciones del pasado domingo, las legislativas en Buenos Aires, que bueno, definitivamente le funcionó. No sé si tanto, porque participó básicamente la mitad del padrón, y de esa mitad del padrón el 30% los votó en Buenos Aires. Volviendo a esto que decías de curar, de mejor prevenir que curar, y que deberíamos decir mejor prevenir que morir. Sí. Varias veces en este espacio he insistido en algo que me resulta bastante básico, como que mujeres, diversidades y disidencias sexuales somos personas, somos humanas, humanes, tenemos derechos, los tenemos, sean reconocidos o no por un Estado. Somos sujetas y sujetes de derecho. Tenemos derecho a la vida digna como todos los seres humanos y no humanos que habitamos el planeta. Esta vez, más que detenerme en decir el flagelo que significa nuestros derechos, el desmantelamiento y eliminación de programas de políticas públicas, como fueron, y que ya de por sí su nombre lo dice, ¿no? El acceso a derechos para personas
travestis, transexuales y transgénero. Acceso a derechos. Apoyo urgente y asistencia integral inmediata ante casos de violencias extremas por motivos de género. Dispositivos territoriales para la protección integral de personas en contexto de violencia por motivos de género. Digo, quiero creer que en esos nombres de los programas se nota la importancia vital y literalmente vital por esto que decíamos de que es de vida y muerte. Ahora hay otros programas dentro de esos eliminados hace un año, pero que bueno que el anuncio estuvo ahora, que bueno que la gente se ríe cuando decía que van a estar financiando un programa que se llama Menstruar. Bueno, para personas que no menstruan es bastante fácil reírse, pero en relación específicamente a este programa, lo que hacía era acompañar y asesorar a gobiernos locales para el fortalecimiento de programas que llevaran adelante sobre gestión menstrual y entregaban copas menstruales gratuitas a municipios de todo el país. Eso era todo. Sí. Asesorar y dar copas menstruales, ¿no? ¿Por qué es importante hablar de acceso igualitario en el tema de la gestión menstrual? Según la campaña Menstruación, a marzo de 2025, el costo anual de menstruar usando toallitas fue de poco más de 78.000 pesos. ¿Costo anual? Anual. Y usando tampones, poco más de 100.000 pesos. Estamos hablando de un contexto en el que ya sabemos que hay niñas que se van a la cama sin cenar, porque los hogares no están alcanzando a cubrir económicamente las 4 comidas diarias. A esas familias, este gobierno les está diciendo que es innecesario que la municipalidad les entregue de manera gratuita una copa menstrual para la niña o adolescente. ¿No? Me pregunto si esto estaba llegando a todo el país o dependía de la adhesión por parte de la provincia o de los municipios. No tengo muy en claro ese dato, lo puedo averiguar para la próxima. Sí sé que la mayoría de las provincias en algún momento u otro y con mayor éxito o no, estaban elaborando políticas propias para que, justamente a esas políticas era a quien el gobierno nacional asesoraba desde el programa Menstruar. No tengo muy en claro qué llegada estaba teniendo el tema de las copas menstruales a todos los municipios, porque bueno, también recién dije que en su mejor momento estos programas costaban 20 centavos por cada 100 pesos que gastaba el Estado argentino. Sabemos que no fue siempre ese mejor momento y de hecho fue la minoría del tiempo de la gestión de Alberto Fernández. Sí me parece importante igual destacar eso, que en un momento se estaba avanzando en este sentido. Me imagino que probablemente ese mejor momento fue en la antes de la pandemia por COVID-19, que bueno, ahí los ajustes se empezaron a hacer por todos lados para destinarlos generalmente a la gestión de COVID. De la pandemia. Otro dato es que en Estados Unidos, país totalmente admirado por nuestro presidente, nuestro ministro de Economía, etcétera, hay una política pública de rebaja impositiva de productos para la gestión menstrual y provisión gratuita de esos productos. Lo mismo ocurre con la mayoría de los países de Norteamérica y de Europa. Es decir, tanto que queremos ser país desarrollado, bueno, los países desarrollados no dejan de invertir en esto, todo lo contrario. Claro, porque exenciones impositivas es otra manera de intervención del Estado para compensar lo que la mujer pierde por una situación que es propia de la mujer. Claro, la que es ya importante decirlo, que no podemos escapar a esa situación, ¿no? No es ideológico menstruar, somos personas que menstruamos, que sangramos una vez al mes durante siglos. Sigue siendo tabú y tiene sus raíces en los primeros escritos sobre medicina. ¿Por qué es tan tabú hablar de la menstruación? Pero bueno, en realidad es un hecho, así como
le guste a quien le guste, ¿no? Así como se discutió en el 2018 y 2020 el hecho de que abortamos, más allá de que eso ya es una cuestión de que en ese momento era ilegal, pero igual las mujeres abortamos. Con la menstruación pasa un poco lo mismo y es aún más inevitable que un aborto, ¿no? Incluso celebrable en muchas ocasiones. Exactamente. Bueno, y otro dato que me parecía importante es específicamente sobre la importancia de un programa como el Menstruar, es que que decimos estos datos y ahí se pierde, se va transformando un poco la carita esta de que vas a estar financiando un programa de menstruación, ¿no? Según datos recabados por el Banco Mundial, se estima que a nivel global niñas y adolescentes pierden entre el 10 y el 20% de los días de clases por causas relacionadas con la falta de acceso a medios para la gestión menstrual. Es decir, esto de la gestión menstrual y el derecho a poder gestionarla impacta directamente para niñas y adolescentes y jóvenes en el derecho a la educación. O sea que en buena medida no tienen acceso a una toallita, por ejemplo, y por eso faltan a la escuela. La toallita es uno de los casos, pero también la gestión menstrual se relaciona mucho, por ejemplo, con el acceso al agua limpia. Y ahí podríamos hacer otra columna u otro link sobre otras luchas, como la protección del agua, sobre todo acá en Mendoza, que tiene una trayectoria tan grande. Por esto, esta vulneración del derecho a la educación para las niñas que se les dificulta la gestión menstrual se agrava en los sectores más vulnerables, porque por ahí a una le falta una toallita, por ahí otra no tiene agua o no tiene baño para poder gestionar su menstruación donde tenga un lugar de privacidad, ¿no es cierto? Dice, personas que viven en zonas sin cloacas, agua corriente o de acceso restringido tienen mucho mayor... se les ve mucho más perjudicado el acceso a la gestión menstrual y por lo tanto el derecho a la educación que a otras personas que sí contamos con un techo y un baño y bueno, la posibilidad de comprar toallitas o tampones o la copita menstrual. Esto sumado a productos medicamentosos, ya sean naturales o de laboratorio, para gestionar el dolor de la menstruación, que realmente es algo muy doloroso y es bastante normal una niña diciendo, mamá, me duele la cabeza, poniendo el termómetro cerca de la lámpara para simular que tiene fiebre y en realidad lo que tiene es que se le está muriendo de dolor el útero. O sea, son cosas que realmente nos pasan. Y no hay, o sea, digo, ¿quién puede estar pensando, prestando atención, sumando, restando, escuchando un docente cuando hay un dolor de por medio, ¿no? Lo que yo veo es que ni siquiera hay un análisis por parte del gobierno de todos estos programas a decir, bueno, a ver, este funciona mejor, peor, se puede corregir, este puede que no, pero esto sí. Es directamente una posición ideológica con la cual cuestionan el contenido ideológico de lo que por ideología ellos eliminan. Exactamente. Esto de que decíamos recién, de que la menstruación es un hecho fisiológico que nos sucede. Con esto quiero decir, no es ideológico. Así como la violencia de género, no estamos inventando nada. No es que decimos no creemos en Dios, creemos en Alá, gracias. No estamos hablando de en qué creemos o en qué no creemos. Son hechos concretos, estudiados científicamente, en los que hay evidencia empírica sobre la existencia
de estos fenómenos, Ujú. que nos están diciendo que es ideológico. O sea, ¿en qué se están basando para decir que es ideológico? A mí me parece, bastante más ideológico designar y sostener en el gobierno como ministro de Justicia a una persona como Mariano Cunio Ligadrona, que tiene causas ahí pendientes, está sospechoso, o bueno, hay algo ahí con el tema de la muerte de su ex esposa. Digo, me parece mucho más ideológico sostener a un tipo así en el Ministerio de Justicia que hacer un programa de política pública federal para todo el país, en el que se entreguen copitas. Es que mensuales. todo discurso que acuse a otro de ser ideológico parte de la base de que es a sí mismo un discurso ideológico. Totalmente, el hecho de, el hecho de crear los programas es ideológico, porque es una apuesta. Y de eliminarlos también es ideológico. También es ideológico. A eso era lo que quería llegar, pero sobre todo a que las cosas no son malas o buenas por ser ideológicas. Todo es ideológico. Exacto. Lo que es importante es que esos gestos, discursos o hechos ideológicos estén basados en ciencia basada en la evidencia, como les gusta decir a ellos, ¿no? Claro. O sobre una necesidad demostrable. Exacto, y este es el caso. Y hay mucha información dando vueltas, incluso hecha por organismos, por ONGs, por gente que sí tiene una militancia política, como esta campaña que decía de menstruación, existe desde 2017, y desde 2017 están recabando toda la información que yo acabo de decir, ¿no? De cualquier manera, es parte de la batalla cultural, de la agenda woke, de terminar con una cultura determinada, avanzar con estos programas. La sumatoria de estos programas terminan haciendo que ganen batallas en esa batalla cultural, sin importar lo que hay ahí adentro de lo que se termina destruyendo, aniquilando o todas esas palabras análogas que se utilizan. Por eso me interesaba esto de traer que en realidad estos programas hace un año que no están funcionando, y que ellos que tanto criticaron el populismo, ¿cómo era la otra palabra? No me la voy a acordar, pero no importa. Sí, pero la utilización de las campañas electorales. La demagogia, bueno, esto es puramente demagogia. O sea, lo que hicieron el viernes pasado es eso, una publicidad para la tribuna electoral. Y me parece importante que, como tribuna electoral, que uno también es, que nos detengamos a pensar en estas cosas, y sobre todo en esto de las palabras que usan. Eliminamos, hace un año lo eliminaron, y ¿de qué te estás jactando? ¿Del ahorro? No está el ahorro. Del que es ideológico. Estamos hablando de hechos sociales concretos, demostrados con evidencia científica. Eso es lo que me interesaba traer y cuestionar también acá. Sí, bueno, vos hablás de datos verificables, y eso es lo que me llama mucho la atención de las disertaciones de Javier Milei. Uno puede estar más cerca, más lejos, puede coincidir en algo, en nada o en todo. Ahora, cuando se dicen cosas por fuera de cualquier tipo de lógica, como por ejemplo decir que bajó la tasa de natalidad porque se legalizó el aborto, no tiene ni pies ni cabeza. A veces se puede discutir alguna idea, pero cuando ya no tiene ni pies ni cabeza, no tiene lógica, no tiene sentido, razonabilidad, es difícil. Es un hecho de que bajó la tasa de natalidad. Lo que hay que ver es... Pero viene bajando de antes de que se legalizara el aborto. Totalmente. Por eso hay que ver la multiplicidad de factores que inciden en eso. Y en realidad el programa ENIA, la legalización del aborto, la ESI, todas esas políticas públicas, todo lo contrario, ayudan a sostener una maternidad, crianza deseada y posible de sostener, valga la redundancia. Ahora, ¿cómo piensa que impacta las crisis a la que nos está sometiendo, la crisis económica, en la planificación familiar? ¿Cuántas personas pueden pensar en tener
un hijo o una hija en este contexto. En estas condiciones, claro. ¿No? Digo, son cosas que hay que pensarlas, y como bien decís, hace mucho tiempo décadas que la tasa de natalidad viene cayendo. Incluso podría él haber dicho o culpar al feminismo con este empoderamiento de la mujer, de no ser simplemente un elemento de la reproducción humana, sino que tiene la posibilidad de generar proyectos propios y dedicarse a otra cosa y no la reproducción de la vida, pero no, directamente el aborto. Derecho, como siempre. Milagros. Las culpables somos nosotras. Ya que dijiste como siempre, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Desde la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza, transmite